Ustedes me avisan. Perfecto, ustedes me dan la luz verde y comienzo, no hay ningún Sí, problema. sí, hace la introducción Paula, después digo yo 2 palabras y arrancas. Bueno, perfecto. Ahí se están sumando entonces. Bien, bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por seguir participando de este ciclo de Masterclass que estamos organizando desde la AXBA. Como saben todos, somos una asociación civil sin fines de lucro que busca tratar de promover, comunicar, capacitar a todos los profesionales del rubro de la sommeliería, así que les agradecemos muchísimo que estén presentes. Esta noche tenemos el gusto, el honor de poder contar con Franz Molina Conselman. Vamos a leer el resumido currículum porque era muy largo, así que vamos a leer algunas cosas de su bio y de todo lo que hizo. Él es enólogo, egresado de la Universidad de Fresno, California, con el honor magna cum laude, obtuvo la diplomatura en alta gerencia vitivinícola en ADEN International Business School, es magíster en viticultura y enología de la Universidad Nacional de Cuyo, en la actualidad se encuentra cursando el Global Executive MBA de la EAE Business School, participó en la producción de 37 tipos de vinos de 13 diferentes variedades en la Commercial Winery de Fresno, California, fue desarrollador de nuevas líneas de productos como los espumantes Altosama, en vinos tranquilos trabajó con la línea Santo Patrono y en Singani con el Ultra Premium Herencia. Fue analista de laboratorio en la bodega de espumantes Gloria Ferrer en Carneros, California, fue analista de laboratorio y operador de bodega Séptima, fue tesorero de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, presidente de Wines of Bolivia desde el 2014 hasta el 2019, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas desde el 2014 hasta el 2019, en la actualidad es su vicepresidente, es secretario de la Asociación Nacional de Enólogos de Bolivia, miembro de la Fresno State Enology Society, es miembro de la American Society for Enology and Viticulture, y es gerente de producción y propietarios de bodegas Kuhlman en Tarija, Bolivia, director general y propietario de Cibeles, Sociedad Industrial de Bebidas Licores en La Paz, Bolivia, y además fue campeón nacional de tenis de Bolivia en 13 oportunidades. Así que es una persona muy equilibrada en lo que es deporte y en lo que es vino y Singani. Bueno, Franz, muchísimas gracias por participar, te damos la bienvenida, agradecer también a nuestra secretaria académica, Romina Soliani, y nuestro vicepresidente, Jorge Cheruse, quien va a moderar la charla. Bueno, buenas tardes para todo el mundo, o buenas noches. Bienvenido, Franz. Tengo que decir con orgullo que, si bien no nos hemos visto personalmente, porque cuando fue a visitar tu bodega no estabas, de hecho no había concretado la entrevista, así que ninguno de los dos tiene la culpa, quizás yo tengo la culpa. Me encantó la parte de la destilería, he probado el Singani, me pareció espectacular. Y yo no soy tan fanático de los espirituosos, pero realmente es un néctar. Y he tenido el privilegio de ir varias veces a uno de los mejores hoteles de Bolivia, que es el tuyo, que es Hotel Los Parrales. Realmente lo pasé espectacularmente bien, así que cuando vayamos a visitarte vamos a disfrutar de ese hermoso hotel. Así que bueno, te dejo con la audiencia y aclaramos que van a estar los micrófonos abiertos porque el expositor prefiere que si tienen que cortar la exposición la corten para hacer preguntas para que sea más interactivo, razón por la cual les pedimos que tengan precaución con los ruidos de fondo. Solo ruido de perros se puede permitir, otros no. Así que bueno, querido Franz, es tuya la audiencia. Perfecto, gracias Jorge. Primeramente, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, Jorge, Paula, y bueno, la Asociación de Sommeliers de Buenos Aires. Para mí siempre es apasionante poder comunicar y hablar de lo que se está realizando acá en Bolivia, en un país que a lo mejor no es muy conocido en el rubro vitivinícola mundial, pero en los últimos años estamos haciendo bulla con poco, ¿no? Se podría decir, porque somos muy pequeños.
Porque quiero enfocarme hoy en día más que todo a hablar un poco de la historia de la vitivinicultura de Bolivia y también un poco de Singani, que es una bebida que tiene denominación de origen y solamente se la puede producir en ciertas zonas de Bolivia. Y para ser un poco dinámico, quisiera comenzar con historia, ya que a lo mejor la mayoría de ustedes no tienen conocimiento de nuestros vinos. Bueno, un poco de la historia, cómo llega en realidad la vid a Bolivia. En realidad se creía que la vid viene de España o de las Islas Canarias. En realidad sí viene de España, pero las Islas Canarias era un punto de tránsito de la vid de los españoles. Entonces muchas veces cuando se escucha que la vid o la moscatel de Alejandría, que es una de las variedades más antiguas y madre de muchas, como esto la misionera, no viene de las Islas Canarias, ¿no? Sino que las Islas Canarias era más que todo un punto de tránsito de España, ¿no? Aquí comienza un poco la difusión de la vid cuando llegan por los españoles, en realidad desde Quito, Guayaquil, cómo va desde arriba bajando, y se enfoca mucho en el tema de Potosí. ¿Por qué Potosí? Los valles cercanos de Potosí. Porque en los años 1500, Potosí era la ciudad más grande del mundo, es más grande que Nueva York y París, porque todos los españoles se concentraban obviamente en la extracción de los minerales, más que todo de la plata, ¿no? Acá podemos ver un poco cómo es el camino de la vid y todo de los españoles en los 1500, ¿no? La llegada a Bolivia, a mediados del siglo XVI, directamente a las Islas Canarias, como les comentaba, es introducida la vid por Perú, por Cusco. Desde el Cusco, la vid se difunde hacia el Alto Perú, Bolivia y Chile, y desde el último país, Argentina, a través de Santiago del Estero. Los orígenes de la viticultura boliviana están estrechamente relacionados a la explotación minera, ¿no? Que es el tema del Cerro Rico de Potosí, que hasta el día de hoy se sigue extrayendo minerales. La población de Potosí en esos años era 160.000 habitantes, ¿no? Superior a París y Londres a igual fecha. Potosí, este es el Cerro Rico de Potosí, exactamente una foto actual, se podría decir. Potosí está como congelado en el tiempo, no hay muchos cambios y se ve el cerro realmente con socavones por todos lugares. Bueno, a mí no, pero a mí me jode esto. Yo estoy escuchando acá y vos estás acá, ¿no? Eso me vecino después. Bueno, Un segundito, le pedimos a, perdón que te interrumpa, Franz, le pedimos a Jorge Coria si puede silenciar, si puede silenciar, así no hay tantos ruidos. Perfecto. Ahora, ¿por qué está relacionado el tema de la minería con la viticultura? Tiene que ver con el tema de la mita, ¿no? En 1572, el virrey del Perú, Francisco de Toledo, instala la mita, que era una forma de esclavitud. No todas las personas del lugar eran obligadas a trabajar en extracción de plata y minerales. El trabajo en la mina se soportaba más que todo masticando hojas de coca para procurarse energía, además de una ingesta clandestina excesiva de alcohol, ¿no? En única forma. Además, el clima en Potosí, que es muy frío y de mucha altura, esta demanda estimuló justamente el desarrollo de la producción del Singani y también de otros aguardientes, como es el pisco en Perú y también en Chile, y un poco también en Argentina en esos años. ¿Cómo es el complejo productivo de uva, vinos y Singanis en Bolivia? Somos muy pocos conocidos, somos un país exportador de materia prima, lo cual no es muy positivo porque a la larga no tiene sustentabilidad, como son los minerales, el gas, que son recursos no renovables. En nuestro complejo productivo de uva, vinos y Singanis no solo son recursos renovables, sino que tiene un gran impacto socioeconómico en el país. En el año 2012 logramos el primer trabajo socioeconómico, justamente con el apoyo de la embajada holandesa. Realmente pudimos explicar lo importante que es nuestro complejo y se determinó que el complejo productivo vitivinícola en el sur del país es el más completo que tiene Bolivia, desde el primer eslabón hasta el último, más que todo por el impacto social que tiene. Acá tenemos el mapa de Bolivia, tenemos alrededor de 4.870 hectáreas, perdón. Más que todo está enfocada en el Valle Central de Tarija, también el Valle de los Intis, que es en realidad cercano a Potosí, donde se cree, junto a ciertos valles cerca de Potosí, donde comenzó la vitivinicultura boliviana, y ahora también tenemos una región nueva, que es más que todos los valles de cruceños, Amaipata,
Valle Grande, que están comenzando a tener una producción significativa de vid, no tanto de uva de vino, viníferas, como también uva de mesa, uva fresca. Pero la mayor concentración se encuentra en el Valle Central del Tarija. El Valle Central del Tarija se encuentra ubicado entre los paralelos 21, 3 y 30, bueno, son datos un poco más técnicos, pero más o menos para ver que no estamos en realidad tan en la latitud como se debería tener, pero la altura compensa las horas frío que necesitamos para tener una buena producción de vid. Otras zonas productoras se tienen los Intis, que es Valle de los Intis en Chuquisaca, Cotagaita en Potosí, Luribay en La Paz, Mixque, Cochabamba, y valles mesotérmicos de Santa Cruz y el Chaco tarijeño. ¿Qué características tenemos microclimáticas? Dadas las latitudes en que desarrolla principalmente la viticultura, se puede definirse como subtropical de altura. El Valle Central del Tarija está en un rango de 1.660 a 2.360 metros sobre el nivel del mar. El Valle de Nor y Sur Sinti está entre 2.300 a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Y el Valle de Cotagaita, en el departamento de Potosí, que llega hasta los 3.100 metros. Se podría identificar microclimas más pequeños, pero eso todavía ni siquiera se lo toma en cuenta, ¿no? Que eso se tendría que hacer realmente un buen estudio. Se podría decir que el 100% de la viticultura boliviana es de altura. Las precipitaciones. Acá tenemos un problema que ya lo sabemos manejar, porque el periodo invernal, abril a octubre, es extremadamente seco, aun cuando se producen unas ciertas lloviznas, cuando entran ciertas masas frías, se le llaman los famosos surazos, pero en definitiva tenemos meses muy, muy secos en invierno, y eso perjudica obviamente la dotación hídrica. La falta de riego, particularmente en invierno, inicios de primavera, es un factor limitante para un mejor uso y explotación más intensiva en la vitivinicultura. Actualmente se está trabajando mucho en el cambio radical de riego a surco o riego a manto, justamente a riego tecnificado a goteo. La temperatura media mensual varía entre los 13.1 en julio a 20.7 en diciembre-enero. Tenemos muchísima variación térmica. Es más, recuerdo un año, si no me equivoco, el año 2013, que en los viñedos tuvimos menos 10 grados bajo cero. La temperatura era justamente en el mes de fines de julio. Y a las 2:30 de la tarde llegó a 35 grados, casi como un clima desértico, ¿no? Entonces tenemos una variación muy, muy fuerte. Es más, hasta en verano, la temperatura baja bastante durante las mañanas y en la noche, ¿no? Y en el día es bastante caluroso. La máxima amplitud térmica son 21.5 grados, en promedio se produce entre julio y mínima 12.7 en enero. Bueno, ¿qué potencialidad o qué virtudes se puede tener con la altura y la latitud? Mayor luminosidad, mayor radiación solar, la mayor amplitud térmica, las particularidades, la generación de antioxidantes, resveratrol y ollejo más grueso. ¿Por qué? Porque la vid es tan inteligente que necesita protegerse, ¿no? Justamente realizamos un estudio en la Universidad de Juan Miser Saracho con el doctor Takichiri, realizó un estudio justamente netamente del resveratrol, y se encontró que los niveles de resveratrol son altísimos, hasta 10 veces más de lo promedio. Y justamente eso es justamente por la cáscara, ¿no? La cáscara tiene que ser más gruesa para protegerse de la extrema radiación solar que tenemos. Entonces tenemos un estrés constante. Obviamente hay que saberla manejar con canopia, Navit, para que no te queme tampoco la uva en su desarrollo, pero aún así se tiene que trabajar. La uva es muy concentrada, ¿no? Y como ejemplo, el año pasado tuve una experiencia muy interesante, una exportación de una de nuestras marcas de vino a Inglaterra, que es Santo Patrono Altiplano. Justamente los análisis los realizamos en Mendoza, ¿no? Y en el INB, y justamente un parámetro que son los índices de polifenoles totales. Nuestro vino tenía 1902 de índice de polifenol, cuando un vino normalmente tiene 800 a 1000. Y nos dijeron, creo que está mal el análisis, ¿no? Justamente en Inglaterra. Dijimos, bueno, no sé, lo podemos volver a realizar. Lo volvimos a realizar y nuevamente salió el mismo valor. Uno de los vinos con mayor concentración de índices polifenoles era justamente un vino de Colomé, argentino, que llegó a 1300 algo, ¿no? Nuestro vino tenía 1902. Entonces, ahí es un parámetro también que donde hay que hacer mucha investigación
de cómo la vid en altura se concentra muchos polifenoles, pero es netamente por la protección que ella tiene que generar para cuidarse de los rayos UV, ultravioleta. Características del vino: mayor intensidad en aroma, sabores y colores, taninos más fuertes, mejor estructura, concentración de resveratrol en vinos tintos más 10, justamente del estudio científico que realizó el doctor Marco Takichiri. Y aparte, lo importante que es el empleo y la economía, hablando como ayuda al sector vitivinícola. La superficie, 4.870 hectáreas, la producción de vino no es muy alta, estamos nosotros rodeados de monstruos vitivinícolas, se puede decir, Argentina, Niquecia, Chile y ahora Brasil. Producción de Singani son 7 millones de litros en promedio, la producción de uva de mesa son 14.000 toneladas, 3.000 familias se benefician directamente del sector vitivinícola, el cual genera 15.000 empleos directos, 114 millones de dólares en ese movimiento anual de la cadena. Ese es un dato del 2013, hoy en día estamos llegando a los 165. Ahora, tocando un poco del tema del Singani. ¿Qué es el Singani? El Singani es un destilado joven aromático, tiene unas características únicas. En realidad el Singani es mi especialidad, porque no hace mucho tenemos el primer estudio científico del Singani con la Universidad de California, la Universidad en Cuyo. El Singani tiene una denominación de origen. ¿Por qué? Porque solamente se lo elabora, es un alcohol vínico, que viene de la destilación del vino de Moscatel Alejandría. Pero tenemos ciertos parámetros que lo hace diferente a otras bebidas también vínicas, ¿no? Alcoholes vínicos, como el pisco, aguardientes y demás, que el Singani solamente se puede producir de uvas que son cultivadas a partir de 1.600 metros sobre el nivel del mar, que eso está establecido en la Ley de Denominación de Origen, que lo logramos en el año 2013, en ciertas zonas que tienen historia, y el proceso de la destilación tiene que ser en alambiques discontinuos, ¿no? Justamente para lograr mayor calidad. El tenor alcohólico normalmente tiene un promedio de 40 grados, pero la ley te permite jugar desde 35 hasta 43, ¿no? Las tecnologías que se utilizan actualmente es la francesa y alemana, y también la tecnología, se podría decir, criolla, que son alambiques fabricados manualmente acá, de cobre también, que no es mucha ciencia, pero obviamente se prefiere utilizar tecnología de punta, donde ciertos factores es muy importante hoy en día. Bueno, acá tenemos unos ciertos Singanis. Los dos Singanis de arriba justamente son de mi empresa. Los de abajo son de otras compañías, ¿no? Y bueno, yo puedo hacer una pausa ahí del Singani, o puedo continuar y al final me preguntan del Singani, o puedo continuar hablando de las características de nuestro sector. Como quieras. Yo creo que continuamos y al final directamente ya puedo responder preguntas y... Listo, sí, Franz, como hablar algo gustes, más profundo. dale. Perfecto. Sí, bueno, sí. Las características de nuestro sector es una de las principales, que es la misma actividad muy inclusiva y participativa. Este es un dato muy importante en el cual lo obtuvimos mediante el estudio socioeconómico en el año 2012 y nos ayudó como una herramienta para poder tocar las puertas a las autoridades nacionales y locales, porque no nos daban mucha importancia, ¿no? No se daban cuenta del impacto social que tenemos. Y este dato es muy importante porque el 85% de la materia prima viene de pequeños productores. El impacto social es impresionante, ¿no? Que tiene aparte menos de 2 hectáreas. Y se identificó que una familia a partir de 1.3 hectáreas sale de la extrema pobreza en Bolivia. Entonces es muy importante el desarrollo vitivinícola en nuestro país. Y aún así nos cuesta hacerles entender a las autoridades lo importante que somos socialmente, ¿no? Un estimado de 5% de los productores de uvas son medianos, cultivando entre 2 a 5 hectáreas, y el restante 10% de las plantaciones corresponden a productores con más de 5 hectáreas, y llegan hasta 250 hectáreas, como es el caso de algunas bodegas. El impacto va más allá de la generación de empleos, directos e indirectos, reduce considerablemente la pobreza extrema que les comentaba, en áreas más que todo en el campo, ¿no? Bueno, acá se habla... 0.6 de uvas para salir del estatus de la extrema pobreza, no 1.6, que es hasta aún más extremo, ¿no? Lo importante que somos. Hasta la fecha, esta cadena productiva ha logrado que más de 4.190 familias salgan del umbral de la extrema pobreza en Bolivia. Y este es otro tema muy importante, que somos amigables con el medio ambiente, pero me preguntan, ¿por qué somos amigables? Nosotros en la altura, al tener
lluvias que se concentran más que todo en época de verano, por eso tenemos un clima subtropical de altura, las lluvias son muy bruscas. Entonces eso genera muchísima erosión en las tierras. Actualmente, donde se está plantando los viñedos acá en Tarija, en Valle de los Intis, se denomina casi viticultura heroica. Justamente una vez se tuvo un tema en un congreso latinoamericano de enología y viticultura, de cómo en altura estamos mejorando el medio ambiente porque estamos evitando las erosiones, ¿no? La mayoría de las viñedas son plantadas en tierras erosionadas, a las cuales son recuperadas con enorme esfuerzo del sector privado. Normalmente aquí hay unas fotos reales de cómo son los terrenos erosionados en el Valle Central de Tarija, y estos mismos terrenos son trabajados con muchísima maquinaria, el costo obviamente es altísimo, y se convierte en esto, ¿no? Estas fotos son justamente de estos mismos lugares, para que vean el esfuerzo y obviamente el costo de implementar un viñedo acá a veces llega a ser hasta 5 o 8 veces más alto que en cualquier otro país vitivinícola, en el tema de habilitación. Bueno, acá tenemos algo muy interesante en Bolivia, que es más que todo está localizado en el Valle de los Intis, es la zona que les mostré que tenía hasta 300 hectáreas, cerca de Potosí. Es un cañón, es muy parecido a Cafayate. La tierra es rojiza, tiene mucho hierro, y acá se encuentran viñedos todavía de más de 200 años, ¿no? Que están creciendo junto a los chañares y a los molles, ¿no? Porque en esa época los hacían crecer conjuntamente porque hacían una simbiosis. El molle protegía de la extrema radiación solar a las vides, les protegía también de ciertas infecciones de hongos y también les protegía del granizo, ¿no? Y en cambio la vid le protegía y le ayudaba con el tema nitrógeno. Entonces hacían una simbiosis entre el molle, el chañar y la vid. Acá pueden ver cómo se poda, son fotos actuales de cómo se puede podar. Es una zona donde actualmente se está volviendo a reactivar porque los europeos vieron esto y se quedaron impresionados que tengamos todavía tantas hectáreas con vides mayores a 200 años, que son pie francas, ¿no? Acá pueden ver algunas fotos como la vid va creciendo, se va agarrando de la planta del molle. Es más, se tiene muchas plantas que la vid sigue viva y el molle ya está muerto, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, acá es un poco del consumo de vino. Todavía somos un país que tiene muy bajo consumo de vino. Tenemos un promedio de 1.1 o el año 2013, ahora subió a 1.7, subimos 0.6 el año 2020, pero bueno, la pandemia nos perjudicó un poco, pero obviamente se ve como que Tarija, el lugar donde es el lugar productivo, tiene el mayor consumo, que es 4.6 litros per cápita, y Santa Cruz, que es actualmente una de las regiones con mayor crecimiento en Latinoamérica, que su consumo está creciendo. Acá tenemos todo un descontrol de bebidas alcohólicas en Bolivia porque no tenemos el apoyo de las autoridades, las importaciones, el contrabando, las falsificaciones, todo nos juegan en contra. Pero como se puede ver, obviamente la cerveza a nivel mundial es la que lidera el consumo, que aquí en Bolivia es 86%, que es una barbaridad. El whisky, el Singani todavía está abajo, el vino está en 2.8%, el Singani 1.61%. Y tenemos la chicha, que se lo hace en condiciones precarias, que no paga ningún tipo de impuestos y es avalada por el gobierno y sí, venden tremendamente y el tema de inocuidad no se lo controla, ¿no? Y tiene un gran porcentaje de consumo. Bueno, ¿cuáles son los desafíos y amenazas para el desarrollo de la vitivinicultura boliviana? Concientizar al consumidor nacional a consumir los productos bolivianos. Es muy fácil importar, es más fácil importar que producir en Bolivia, lamentablemente, cuando debería ser al revés. Eliminar la producción clandestina, si quiere trabajar una ley penal, varias veces presentamos, como estuve presidente de la asociación durante 5 años, presenté en varias oportunidades proyectos de ley penales a los falsificadores, porque no solamente nos afecta a nosotros, al sector productivo, sino atenta contra la salud pública. Intenté entrar por ese lugar, pero lamentablemente la política en nuestros países es lamentable. Un mayor y más eficiente control al contrabando. Bolivia tiene un incremento de contrabando en 40% desde el año pasado, es el mayor en la historia. Actualmente estamos inundados de contrabando, más que todo de productos argentinos, porque el peso argentino está muy devaluado y es sumamente barato ingresar productos de contrabando. Entonces es un gran problema que estamos enfrentando hoy en día.
Otro problema es si controla la comercialización de bebidas alcohólicas a base de alcohol de caña. El alcohol de caña no paga impuestos. Por ejemplo, el Singani, que es la bebida nacional, que por ley tiene una nación de origen, que genera un complejo productivo económico muy fuerte, es la que más paga impuestos, la que más se la controla, la que más se la quiere destruir, se podría decir, y lo ilegal es lo que más crece, porque no se le controla, no paga impuestos, y bueno, hubo varios factores que tenemos todavía pendientes de solucionar internamente en Bolivia. Y corregir el ICE. ¿El ICE qué es? Es un impuesto al consumidor, un impuesto específico al consumidor, al consumo, pero nuestro problema es que está indexado a una estrategia de gobierno que se llama UFB, a una unidad de fomento monetaria. Entonces, todos los años crece UFB y los precios de nuestros impuestos tienen que subir. Entonces, eso es sumamente injusto porque nuestros costos no pueden seguir subiendo todos los años al nivel de UFB, ¿no? Y lo peor que ese impuesto debería retornar al sector. Son impuestos que uno paga y debería volver al sector para seguir creciendo y en el cual nunca se volvió un solo centavo. Amenazas, contrabando, que les comentaba, hoy en día con la pandemia está como nunca, la falsificación, adulteración, el consumo descontrolado del alcohol de caña, que se utiliza también para las falsificaciones, el incremento impositivo anual, y la distribución hídrica. Es un gran problema porque tenemos años que pueden ser muy secos y realmente hay un gran problema, se vuelve un problema social. Estamos tratando de trabajar que el tema de riego sea manejado por empresas privadas, para que se pueda controlar, o si no, público-privadas, porque actualmente se vuelve eso como un factor de extorsión. Bueno, son unas cuantas referencias del libro de historia. Este es un viñedo nuestro justamente, de Moscatel de Alejandría, en época de cosecha. Este es un viñedo que se llama Sunchuaico, en la zona de Santana. Nos sacamos nuestra uva para justamente la elaboración de un Singani que se llama Herencia, ¿no? Bueno, quería hacerlo bien proactivo, no aburrirles mucho, y la verdad quisiera compartir más que todos con ustedes preguntas para que pueda aclarar sus dudas. Adelante, muchas gracias. Franz, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Había visto las vides viejas, que era como Claro, un bueno, sistema de volver. conducción en vaso, ¿no? Y acá y estos Correcto. son espalderos. En realidad, se llaman viñas prehistóricas. Crecen netamente al lado del muelle o del chañar, ¿no? Y crece como si fuera en vaso. O sea, ni siquiera en vaso, porque en vaso más o menos tiene una forma. Tú la tienes a poder una forma. Acá es netamente a lo jurásico, se podría decir, ¿no? Y bueno, qué macana que ya no tengo unas fotos. Tenía otra presentación donde tengo unas fotos en cosecha. Se tiene que poner escaleras y la gente tiene que entrar a subirse en escaleras como monos a cosechar las vides, ¿no? Acá pueden ver cómo se puede ver exactamente esta vinífera, por el tema de su tronco se va descascarando, es una características viníferas, cómo va encima del muelle, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué cepas son? Mira, más que todo se tiene la bichoqueña, que es una variedad autóctona del lugar, que se cree que, bueno, la Moscatel Alejandría es madre, se debe ser madre, y ahí están en el tema del estudio ahorita genético para identificar exactamente cuál es la otra variedades, o variedad de variedades. Se tiene la misionera, se tiene la criolla, se tiene la Moscatel Alejandría, y no hace mucho, bueno, nosotros tenemos una finca ahí, tenemos 4 hectáreas de viñedos antiguos, y de casualidad justamente este año, caminando, vi una uva extraña, tenía unas rayitas por todas, o sea, blancas a los costados, era como una pelotita. Y pregunto a un comunario y le digo, ¿y esta variedad qué es? Y me dice, se llama melón, ¿no? Ese momento me interesó todo y solamente habían 4 plantas de melón, ¿no? ¿Por qué le melón? Porque la uva tiene rayas, tiene unos pequeños strips alrededor de la valla y bueno, me llamó mucho la atención y este año justamente quiero sacar unas varas y comenzar a plantar un poco más de esa variedad de melón porque es muy exótica, ¿no? Y también melón, pero más que todo es bichoqueña, misionera, criolla y moscatel. Qué bueno. ¿No? Esa pertenece a la vitis, ¿verdad? Es para producir La melón, la vitis. verdad que no Variedad sé, vitis. no Ah, sé, habría que hacer un estudio genético. La bichoqueña sí,
Claro. es netamente es vitis, ¿no? Su madre es moscatel. No sé si será Sultán Prieto, la parte de su madre o padre, pero debe tener mucha relación. Pero es una variedad que tiene muy poco color, la bichoqueña, es como fuera un Pinot Noir. Ah, Una mira. verdad tiene una característica aromática, una muy interesante, distinta a lo que van a probar. Es más, hoy en día se está justamente ayudando para que los pequeños productores cuiden la bichoqueña y se comienza a elaborar vinos varietales de la bichoqueña, ¿no? Y viñedos de más de 200 años. Y la verdad que me gustaría que lo prueben, porque es una variedad que tiene una tipicidad única, es bien distinta, es fácil de identificar. Qué interesante. ¿Y a qué altura están esos viñas El promedio es prehistóricas? 2.400 en el Valle de los Intis. Qué bueno. Es mayor que Tarija. Franz, una Bueno. pregunta con respecto a cómo es la gestión del manejo de la canopia en lo que es esta viticultura de altura. Sabemos el efecto que tiene esta radiación solar tan fuerte. ¿Cómo manejan los sabores quemados o cómo tratan de evitar, ¿no?, esos aromas quemados o esos sabores quemados que pueda llegar a tener el ollejo cuando está con una exposición solar tan fuerte? Claro que sí, no hay que tener muchísimo cuidado porque te puede quemar. En realidad no te pasan los aromas quemados, ¿no? Porque viene más que todo una deshidratación de la valla, donde si no sabes controlar la canopia, vienes a tener un desequilibrio químico entre los parámetros que uno busca, no tanto de acidez y de pH, de azúcares. Uno, identificar qué variedades se adaptan a la altura. Por ejemplo, en las tintas, la Tanat, que es una variedad muy ácida, se adaptó muy bien a la altura porque obviamente la radiación solar les ayuda a bajar su acidez. Sigue siendo ácida, ¿no? Para nada, sí, saber en qué momento cosechar. Pero en diferentes otros lugares, acá en altura se vuelve más sutil la Tanat, manteniendo toda su complejidad tánica, polifenólica que tiene. Eso es una ventaja para esa variedad, la altura. Otra variedad muy interesante que mostró muchísimo potencial es la Marcelán, que justamente nosotros como empresa estamos trabajando mucho. Pero siempre y cuando que sepas trabajar la producción de carga, entonces tienes que trabajar mucho con raleo. Entonces, porque si tienes mucha producción, más que todo en altura, tienes muchísima concentración de hídrica, agua, entonces ahí sí puedes tener mayores problemas de quemado, ¿no? De quemado. Entonces, eso es un trabajo en controlar la producción, la cantidad, y trabajar netamente en la canopia, identificar qué variedades se adaptan. No todas las variedades son buenas. Yo les pongo un ejemplo. Yo quise, y a mí me encanta la Pinot Noir. El año 2006 nosotros plantamos Pinot Noir, Pinot Meunier, un montón de variedades para hacer una investigación de qué variedades se pueden adaptar bien a la altura para la elaboración de vinos espumantes. Porque la casualidad fue que me especialicé en vinos espumantes en su momento, porque trabajé para Freixenet en Gloria Ferrer, y luego en Séptimo, que es el grupo Codorniu, luego en Reginato, que también vinos espumantes, y dije, bueno, tengo que hacer vinos espumantes en Bolivia. Y había que hacer la investigación. Y plantamos un montón de variedades, y por ejemplo, la Pinot Noir y la Pinot Meunier directamente no se adaptan en la altura. No se adaptaban, que yo quería y me desesperaba, y por favor, no se adaptaban. Pero sí se adaptaron otras variedades, como son las españoles, como es Arelo, Parrillada, Macabeo, pero más que toda la Parrillada, o la misma, o Pinot Blanc, que es, a pesar que es una variedad muy sensible, tiene ollejo muy sensible, si tú la trabajas bien con la canopia, nosotros lo llamamos poniendo su sombrero, puedes lograr trabajarla muy bien. Pero sí tienes que tener muchísimo cuidado en hacer los desbrotes en la viña, dejarle su sombrerito en ciertos momentos, y en qué momentos tienes que sacarla. En Mendoza es más fácil trabajarla. Por ejemplo, en Mendoza, 2 meses antes de cosecha, tú ves hasta los racimos ya están todos expuestos, porque necesitan la radiación solar para maduración. En cambio, nosotros reflejamos 2 meses y nos quema. Entonces tenemos que darle un equilibrio, es netamente con experiencias, identificar en qué momento hacer desbrotes, cómo trabajar en la canopia. Actualmente se está trabajando mucho con, bueno, toda viticultura nueva es netamente moderna, es cordón bilateral, unilateral. En Bolivia se trabaja mucho un sistema de doble piso bilateral, por ejemplo, pero se está dejando de trabajar eso porque te causa acrotonía en las esquinas de las rotaciones de los brazos. Bueno, es toda experiencia y tiempo, ¿no? Y creo que todavía tenemos mucho por experimentar, mucho por averiguar,
y ya se están haciendo estudios científicos, como por ejemplo ya tenemos un estudio científico del resveratrol, que está relacionado a los polifenoles. Ya hemos concluido el primer estudio científico del Singani, que no se tenía un estudio científico del Singani, que era increíble, pero bueno, ya lo logramos después de 4 años. Y así sucesivamente van a comenzar a nacer nuevos estudios, falta mucha investigación, pero eso también es emocionante porque te das cuenta que hay mucho todavía por hacer, por descubrir, y eso es emocionante, ¿no? Es fascinante Interesante. eso, Perdón, te estoy interrumpiendo, No, 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 no. Jorge, Dale todo el tiempo vos. también, cuando querés preguntar. No, por favor. No, volviendo a esto por ahí de espumantes, es que, y teniendo tanta experiencia, vos trataste de llevar espumantes, supongo, método Champenois, allá en Bolivia. La Chardonnay siendo un varietal tan versátil, ¿no? Y que se adapta tanto a diferentes tipos de clima, ¿cuál crees vos que es la cepa correcta para poder trabajar estos tipos de espumantes allá en Bolivia? Mira, la Chardonnay sí se adaptó muy bien. Se adaptó a una variedad, creo que bueno, es la reina de las variedades blancas, ¿no? Se adaptó muy bien, utilizamos Chardonnay. Es más, este año vamos a lanzar nuestro Altosama Milésime, que es un Blanc de Blanc, 100% Chardonnay. Es un Natur. Y bueno, la verdad que desde el 2011 lo queríamos elaborar un milésime, pero no encontraba el momento adecuado, que como que sentía que podía dar mejor, o sea, podíamos tener mejores años. Y así fue pasando los años 2011, 12, 13, 14, 15. Y en cierto momento dije, a lo mejor estoy esperando mucho de lo que nunca va a suceder, ¿no? Y el año 2019 fue un año extraordinario para la Chardonnay, extraordinario, que dije, no, este es el momento donde tengo que elaborar un vino espumante Champenois, Blanc de Blancs, milésime, Natur, y bueno, eso lo cosechamos el 5 de enero de 2019 y todavía sigue en botella, ¿no? Y pensamos lanzarlo este año. Pero sí, es una variedad muy interesante. Y otras variedades que se adaptaron muy bien a la altura. Lo bueno de la altura es que te mantiene la acidez. Y eso es clave para la elaboración de un vino espumante, ¿no? La acidez para la segunda fermentación, para el control de burbujas y demás. Entonces dijimos, tenemos la altura, que nos da buena acidez. Las variedades blancas se adaptan muy bien a la altura, solamente tienes que controlar el tema de la humedad en las épocas críticas, que es de noviembre a febrero. Y controlando ese tema, creo que las variedades blancas tienen un potencial increíble en Bolivia, en la altura, los espumantes, ¿no? Y cada año estamos desarrollando nuevos productos, cada año estamos descubriendo nuevas cosas. Altosama Brut, que es Chardonnay, Xarel·lo y Parrillada, sacó 95 puntos en el concurso de 50 mejores espumantes del mundo. Fue elegido mejor vino espumante, precio-calidad, ¿no? El segundo costaba 40 euros, Altosama costaba 8, ¿no? O sea, había una diferencia abismal en precios. Entonces, creo que todavía tenemos muchas cosas por descubrir, por hacer, pero ya estamos sobre una línea, ¿no? Sobre una línea de trabajo. Las variedades distintas también se está adaptando muy bien. El Malbec se está adaptando increíble en la altura. Justamente en el Valle de los Intis, donde nosotros estamos plantando mucho Malbec, realmente muestra una concentración increíble, ¿no? Yo creo que el potencial del Malbec en la altura es muy interesante. Y bueno, algún día estaremos ahí en concurso de Malbecs al mundo, compitiendo con nuestros Malbecs de altura, con los argentinos. Pero bueno, Sí, el Malbec es argentino, lo sabemos. sí, sí, sí. Petit Verdot. Petit Verdot sí se adapta bien, pero hay mejores variedades, ¿no? Como la Marcelán, la Caladoc, son variedades que están mostrando la misma Malbec mejor que Petit Verdot a mi punto de vista. La Petit Verdot tienes que tener un control porque su crecimiento de canopia tiene que ser unilateral porque su crecimiento es vertical, ¿no? Entonces ahí tienes que saber trabajarla bien y es un gran problema que viticultores no saben manejarla bien, ponen bilateral, se cruzan los crecimientos de las varas, es un digo en el tema de control de humedad. Bueno, como todo, pero hay que saber trabajar, es también interesante. La altura, creo que el mayor beneficio nos da vinos distintos, vinos muy elegantes, por el tema que se mantiene muy bien la acidez. En las blancas y en los tintos también le da una elegancia. Yo me quedaría con esa terminología. La altura da elegancia a los vinos. Interesante. ¿No has andado por Colomé? Porque Colomé se mandó el atrevimiento de sacar un varietal Pinot Noir. Es totalmente distinto a lo Sí, sí. tradicional que conocemos del sur, ¿no?
pero sacó Pinot Noir en altura. Habría que ver cómo han hecho para manejarlo, porque es complicada, ¿no? Como tú decías. Correcto. El problema de la Pinot Noir, que es una variedad que necesita muchísimas horas frío, ¿no? Ajá, Entonces, nuestra compensación con otras variedades es la altura. Entonces, las claro. alturas, ese cambio brusco de temperaturas que tenemos, que es muy interesante. En cambio, la Pinot Noir es muy sensible a ello, ¿no? La Pinot Noir necesita brisa, necesita costa, necesita otro tipo de características. O sea, sí se puede tener Pinot Noir. Yo elaboré vinos de Pinot Noir, pero no es lo que uno busca, ¿no? Netamente, ya no puedes hacer magia buscando otras características, ¿no? No sé si alguien de la audiencia que quiera preguntar, no queremos copar las preguntas con la presidenta y yo. ¿Alguien de de los presentes quiere preguntar algo? Yo quería hacer una consulta, Franz, ¿cómo andás? Sí. ¿Todo bien? Un gusto, Gastón. Un gusto, sí. Yo quería contar del Singani. ¿Se hacen también bebidas de vides más jóvenes o solamente se hacen de así de muchos años? El Singani sí se puede elaborar de uva moscatel. O sea, el Singani solamente se permite utilizar uva moscatel de Alejandría. Y a partir de 1600 metros de altura, ¿no? Y de zonas que tienen historia. Sí se puede utilizar uva joven, ¿no? A partir de 3, 4 años, no hay ningún problema, ¿no? Y es lo Eh, mismo, la moscatel, sí. bien, bien. Yo con respecto a Pero eso, perdón, sí, interesaba por ahí que nos cuentes un poco cómo fue el proceso hasta cuál ustedes obtuvieron esta denominación de origen en Bolivia del Singani. Creo que muy pocos de la audiencia saben de la producción de Singani y claro que bueno, sí. cómo fue este camino y cuál es la normativa que regula los distintos aspectos con respecto a una denominación de origen de Singani. Perfecto. A ver, les explico un poco más técnico el tema Singani. El Singani es una bebida muy aromática al ser elaborada 100% de moscatel de Alejandría. Dentro de las bebidas espirituosas, las más finas siempre son las bebidas vínicas, o sea, los alcoholes vínicos, como puede ser un coñac, un pisco, un brandy y un Singani. Son bebidas, son alcoholes vínicos, ¿no? El alcohol del vino es mucho más fino porque no solamente tienes etanol, sino tienes otros compuestos, se llaman congéneres, que dan estructura al producto, ¿no? Lo cual es distinto, por ejemplo, un whisky, en realidad, tú pruebas un whisky recién destilado de grano, huele casi a tierra, ¿no? O un ron, son otras características destilados, pero lo que le hace al Singani muy distinto y creo que su mayor ventaja competitiva, independientemente que es un alcohol vínico, es que todo lo que encuentras en él es de él. ¿Qué quiero decir con ello? Un ron, un brandy, un whisky, todos necesitan, un coñac, necesitan un agente externo para tener una característica organoléptica que es la barrica. Más que tiene muchos aportes de aromas y de lactonas. En cambio, el Singani, a pesar que sí se lo puede dejar, pero para mí sería un crimen, porque llega a perder su mayor ventaja competitiva, que todo lo que tú encuentras en el Singani es de él, que viene desde la uva, viene desde tu elaboración del vino base y viene luego en tu destilación, ¿no? Cuando hablaba de la destilación discontinua, ¿por qué es importante en la nación de origen? Porque la destilación discontinua significa que haces cortes. La continua, como se elabora muchas veces el ron, mayormente, es destilación continua. Ingresa el mosto o el vino o el mosto terminado, que lo llaman ellos, o el vino terminado de fruta que fermentan, y sale, y ese es el ron. En cambio, al ser discontinua, tú haces 3 cortes, mediante sus puntos de ebullición de cada compuesto químico. ¿Qué quiero decir eso? Hacer un resumen. Tienes 3 cortes, cabeza, corazón y cola. Solamente el corazón, que es lo más fino, se obtiene para el Singani. ¿Qué es lo que contiene el corazón? Contiene etanol, contiene el Singani terpenos, contiene isoprenoides, contiene ésteres y contiene norisoprenoides, isoprenoides, un montón de compuestos, ¿no?
y más que todo ésteres. Eso es lo fino, se llaman congéneres que aportan una estructura de cuerpo al Singani. Y la cola son compuestos que no son muy aromáticos, o sea, no son muy agradablemente aromáticos, eso se separa. Y la cabeza, que lo primero que sale, es tóxica. Eso es muy importante hablar. ¿Por qué? Porque tiene metanol. ¿Qué es el metanol? Es un alcohol, obviamente, que tiene un punto de ebullición bajo, por eso cuando se comienza a destilar, los primeros compuestos en en volatilizarse, son los de punto de ebullición más bajo, en los cuales está el metanol, hay mucho terpeno también, y eso se condensa y luego se lo separa, se llama cabeza. Nosotros, como empresa, la cabeza directamente la descartamos, va a una planta de tratamiento, y solamente utilizamos el corazón. Normalmente para otras bebidas que utilizan, como es un whisky o otras bebidas, los rones también que pueden utilizar la destilación continua, la cabeza y la cola que se separa se vuelve a unir con una nueva bachada de vino o de mosto para previa destilación para volver a redestilarse. Nosotros no hacemos eso. Es una diferencia muy significativa en el tema de elaboración de Singani, por lo menos en mi empresa, ¿no? Después el Singani, cuando tú obtienes el corazón, tiene que ser añejado, pero no añejado, reposado. Nosotros reposamos el Singani en tanques de acero inoxidable. Es un momento crítico, por ley, la denominación de origen te obliga a reposar por lo menos 9 meses. Nosotros, hubo una discusión en su momento, yo quería que mínimo esté 1 año, y bueno, otros intereses decían, no, que 1 año es mucho, papá. Bueno, se identificó 9 meses. Bueno, nosotros continuamos nuestro producto de menor calidad, 1 año, de mayor calidad, que esa herencia tiene 10 años en reposo. ¿Qué sucede en el reposo? Porque mucha gente pregunta, pero el Singani no tiene barrica, ¿por qué lo reposas? ¿No? Porque siempre está relacionado reposar con barricas. En realidad, en el reposado, en ese tiempo sucede a lo que yo lo llamo mágico, que se llama la esterificación. ¿Qué es la esterificación? Es la formación de ésteres. ¿Qué es un éster? Es una molécula aromática, muy agradable. Solamente hay una mala, que se llama acetato de etilo, que es el que también hay en el vino, ¿no? Que eso huele como a nail polisher. Pero los demás ésteres son frutados, son florales, son muy buenos. Entonces, mientras más tiempo esté el Singani en reposo, tienes mayor formación de éster. ¿Cómo se forma un éster? Se forma mediante un ácido graso con una molécula de alcohol. Se juntan, necesitas un medio ácido, por eso es importante el momento de cosecha de la uva, no cosechar en cualquier momento. La uva tiene que tener un muy buena acidez igual para la elaboración del Singani, vino base del Singani, para que tú logres la esterificación y en el paso del tiempo logres una esterificación completa. Nos dimos cuenta que una esterificación completa del 100%, se logra en 10 años. Por ejemplo, nuestro Singani tiene mínimo 10 años de reposo, un ejemplo, ¿no? No sé si me pude hacer entender un poco de unas características del Singani, que es los aromas, porque los ésteres son parte de los aromas, aparte de los terpenos, que es clave en la moscatel de Alejandría. O sea que en un panel de cata, la diferencia aromática entre un Singani que estuvo en reposo unos 9 meses, 1 año, y un Singani que estuvo en reposo 10 años, sería básicamente, digamos, aromas más frutales. Más frutales y menos cítricos, porque los terpenos se oxidan. Los terpenos, que es otra característica del Singani, son más aromas cítricos. Un gran ejemplo que lo podemos encontrar en los limones, en las naranjas, es el linalol, ¿no? El citronerol, por ejemplo, también. Y el geraniol. Son muchas veces hacíamos un montón de estudios de subir la concentración de los terpenos, que es obviamente una de las mayores características también del Singani. Pero si tú añejas, subes la concentración de ésteres y bajas las concentraciones de terpenos porque son más oxidables. Y también bajas el porcentaje alcohólico, ¿no? Que se vaporiza. Tienes sus ventajas y desventajas, pero tienes que buscar un equilibrio y un control. ¿Con qué porcentaje de alcohol lo pones para estabilizarlo, dejarlo 10 años? Porque como tú dijiste, baja mucho el porcentaje de alcohol. ¿Con cuánto lo pones? Correcto. Cuando sale de la destilación, el Singani tiene un promedio de entre 70 a 75 grados por ciento del volumen, o el USAC. Sí, sí. Es preferible hacerlo reposar en mayor alcohol, porque tienes mayor moléculas de alcohol para que puedan lograr la esterificación.
Claro, Después de 10 años, nuestra herencia bajo, bueno, tienes que tener un control, porque si tu tanque tiene merma, vas a tener una mayor pérdida, ¿no? Entonces tienes que tratar de jugar con claro. temperaturas, que tus tanques estén bien siempre, pero normalmente tienes una pérdida de unos 2 grados a 3 grados por año de alcohol, ¿no? Si tienes Claro. ¿Y a qué 75 en un temperatura año. lo regulan? Fresco, ¿no? No, nosotros en el reposo, temperatura ambiente, no directamente, ¿no? Ahora, la Ah, temperatura es clave en la fermentación de los vinos bases del Singani, ¿no? Por varias razones. ajá, Bueno, ahí viene el estudio científico, puedo comentar un poco. ¿Qué es lo que pasaba? El Singani tiene un proceso de elaboración de hace 400 años y siempre se lo elaboraba de la misma forma, a pesar que uno implementaba tecnología, que implementaba frío, que implementaba tanques de acero inoxidable, todo, la incógnita era, tenemos que ver algo más de mejora. O sea, no solamente el tema tecnológico, sino un tema de ciencia. Eso fue justamente mi tesis de mi maestría, ¿no? Dijimos, bueno, ¿dónde está el momento crítico de descubrir algo en el Singani? Porque Singani tiene varios procesos, no solamente la uva, luego viene la vinificación, luego viene la destilación, luego viene el reposo. Dimos el primer paso, ¿no? Que es la elaboración del vino base. El Singani normalmente, ¿cómo se lo destila? Se lo destila, perdón, ¿cómo se lo fermenta? Se lo fermenta con la cáscara. A pesar que es una variedad blanca, sigue un proceso de fermentación de uva tinta, de vino tinto. ¿Por qué? ¿Cuál es la creencia? Porque vas a extraer mayores terpenos. Los terpenos obviamente están concentrados debajo de la cáscara. Pero ¿qué problemas puedes tener? Puedes tener problemas de mayor concentración de metanol, porque el metanol se forma por las pectinas. Y las pectinas, mayor maceración, mayor formación de pectinas y por ende mayor formación de metanol. Entonces, ¿qué hicimos nosotros el año 2016 en tesis? Obviamente ya hicimos varias pruebas previamente, pero era más que todo empíricas. Hagamos 9 diferentes formas de elaboración del vino base, con maceraciones, con temperaturas, con diferentes levaduras, y de las 9 formas distintas de elaboración del vino base, 6 eran mejores que el método tradicional. Entonces dijimos, qué acá bueno. estamos descubriendo algo increíble. Y de esas 6, obviamente, identificamos la mejor. Ese proceso nosotros desde el año 2017 cambiamos la elaboración de todas nuestras líneas de Singanis y utilizamos esa nueva forma de elaborar el vino base para el Singani, ¿no? Rompiendo una idea de hace 400 años. La concentración de metanol baja a la mitad, comenzando de Qué ahí. bueno. La extracción de los terpenos no se realiza todo el tiempo como se creía. Se los extrae los primeros tres días, depende de la cinética de tu fermentación. Entonces no es necesario arriesgarte a tener, y no solamente... otro tema, se fermenta con las levaduras nativas normalmente. Nosotros implementamos levaduras seleccionadas, porque tienes la mala suerte, que es una ruleta rusa, te toma el control de la fermentación una cloaquera, que es una levadura nativa, una Hansen espora, por ejemplo, que son las más comunes de las nativas, y te causa mayor concentración de acetato de etilo, que es un gran problema que luego va a pasar al Singani posterior a la destilación. Entonces, evitamos al 100% también ese problema. Entonces, se descubrió varias cosas. Obviamente, ese estudio lo tenemos nosotros para nosotros, ¿no? No lo queremos patentar porque si lo patentamos, luego todo el mundo lo descubre como es. Ese es el problema de la patente, ¿no? Claro. Y dentro de las 9 variables que hicieron, incluyeron los Brits con que cosechaban la fruta. Es muy importante los BRICS, por supuesto que sí. La concentración, estos datos los puedo pasar, la concentración ideal para Moscatel, para el Singani, tiene que ser entre 21 y 23 BRICS, ¿no? Porque igual que los terpenos, llegas a un punto donde los terpenos llegas a un punto donde tienes una reducción considerable luego, ¿no? Y también la acidez es clave para luego mantenerla en la destilación y luego posterior para la esterificación. Muchas veces también te dicen, no, que mi uva es más dulce y es mejor para un Singani. Sí, lo que pasa es que uno prueba la uva, la siente más dulce porque está sintiendo más azúcar. Pero no es que realmente tiene una Claro. concentración terpénica o de ésteres importante, ¿no? Entonces, se rompen esas creencias.
Con cada batch, ¿cuántos litros sacan de destilado? Mira, cada batch de destilación son 2.500 litros. Tú obtienes más o menos alrededor de 400 litros de alcohol fuerte, ¿no? Eso es un Singani normal, excepto Herencia. Herencia es bueno, un Singani ultra premium que nosotros elaboramos, que comenzamos a elaborar el año 2009. Sacamos solamente 33 litros de una bacha de 2.500 litros de vino. O sea, obtenemos solamente el núcleo del néctar del corazón de la destilación, donde encontramos que la concentración, por ejemplo, de metanol en una bebida espirituosa que normalmente tienes entre 400, 420 miligramos por litro o partes por millones, y nosotros con Herencia llegamos a tener 33. Nada. ¿Y en tanque de cuántos litros lo almacenan para estacionarlo? En tanques de 10.000 y de 30.000. Depende de qué O sea tipo que de van Singani. mezclando varios batch. Metan los batch Claro. suficientes como para llenar el tanque. En realidad lo que te determina qué va a salir, porque el Singani tiene varios procesos, ¿no? Primero tiene la uva, donde compras de qué lugar viene, como es tu vino Claro. base. Luego, cuando tú tienes tu vino base, tus vinos bases están separados. Entonces, lo que vos tratas de hacer es que los vinos bases separados sean el mismo Singani, y estén separados los Singanis de esos vinos bases, ¿no? Claro. Pero puede haber el problema que el vino base estaba espectacular y no me gustó el Singani. Entonces lo tengo que desviar para otro producto de menor calidad. Entonces Singani tiene varios procesos, varios pasos Eso, de control, porque mi ¿no? pregunta apuntaba a eso. ¿Qué repetitividad tiene cada uno el batch que tomaste con el siguiente? Si ustedes tienen algún testeo para ver si merecen mezclarse en el tacho de 10.000 o no. Claro que sí. Nosotros después cuando se separa, cada unidad de destilación tiene sus tanques pequeños, de cabeza, corazón y cola. Y después tenemos 3 tanques pequeños de 5.000 litros, donde se juntan los Singanis, donde se van probando antes de enviarlos. Entonces, Claro. si pasa la calidad de esa bachada, de ese lote de vino, van todos a los tanques pulmones previos de mandar al tanque donde va a reposar. Entonces, tenemos como que 2 filtros, ¿no? de poder manejar. Claro. Pero nunca va a pasar un Singani que no nos gusta, no vaya ya al tanque previo antes de ir al tanque de reposo final. Sí, interesante. Claro, esa es mi duda, porque ustedes en realidad están promediando todos los batch en el tanque de 10.000. Claro, esos van los baches, obviamente tú tratas que sea del mismo vino, ¿no? Del mismo vino. Homogéneos. Homogéneo. Claro. Pero puede haber que un batch, una destilación, no se controló bien o pasó algo. Y lo bueno que nuestra tecnología, antes pasaba más, porque antes utilizamos la tecnología francesa y Grot, donde es un poco más tradicional, nosotros ya no lo utilizamos, pero ahí la limpieza de los alambiques es mucho más compleja, entonces ahí se te puede quedar un poco de vino, cáscara de vino o algo, donde te puede dar ciertos aromas, ahí sí te puede dar aromas como quemado. Los alambiques de ultra tecnología que nosotros utilizamos hoy en día tienen limpieza automática después de cada destilación, ¿no? O sea, se evita problemas. Sí, es una belleza. Tengo una foto que me saqué delante del alambique. Sí. Esos alambiques se llaman alambiques de alta tecnología de platos burbujeantes. Claro, interesantísimo. Realmente me quedé impactado con la empresa, una empresa modelo. A ver si, voy a dejar de compartir esto, a ver si tengo... Perfecto, así nos vemos entre todos. A ver si tengo algo más, denme un segundo, si tengo algo de la bodega nuestra. Mientras tanto, alguien que quiere hacer otra pregunta. Sí, adelante con las preguntas, no hay ningún problema. Yo por ahí lo que me interesaba saber un poco, sabiendo, ¿no?, todas las condiciones de sanidad que tienen los viñedos de altura, salvo en los meses, creo que habías dicho vos, de noviembre a febrero, ¿no?, que son meses de lluvia y se genera humedad, son 2 preguntas. Una, la que tiene que ver con políticas de sustentabilidad de las bodegas, si se están aplicando de alguna forma, y si hay... cómo viene todo lo que tiene que ver con lo orgánico, lo biodinámico, con la producción de vinos naturales, allá, por un lado. Y segundo, cómo manejan el tema de la lluvia previo a la cosecha, digamos, que se supone que es algo negativo, ¿no? Bueno, cómo manejan eso y con respecto a qué enfermedades se tienen que cuidar. Perfecto, no, buenísimas preguntas.
El primer tema, la sustentabilidad. Actualmente sí, todas las bodegas de la asociación, que somos 10 bodegas importantes, la más importante de Bolivia, ya estamos trabajando en código de sustentabilidad y la mayoría ya la tiene. Nosotros como empresa, puedo hablar de la mía un poco más, sí, tenemos creo que tú conociste la nueva bodega, ¿no, Jorge? Estamos en Alambiques. Esa bodega es sustentable. Sí, sí. Tenemos nuestra propia planta de tratamiento, tenemos 0 residuos en la empresa, todos los residuos pasan por la planta de tratamiento, se convierten en fertilizante para nuestros viñedos. Tenemos cero descargas, se podría decir. Ese es un tema. El otro tema es el tema hídrico. En los alambiques, en la destilación, se desperdiciaba muchísima agua antes por el tema de las torres de enfriamiento después de la destilación para hacer la condensación de los vapores. Antes toda esa agua se desperdiciaba. Hoy en día hemos instalado torres de enfriamiento bajo tierra, tiene un circuito cerrado con torres de enfriamiento y filtros, y tenemos una eficiencia del 96%, o sea, solamente 4% de pérdida natural por evaporación, ¿no? Y también tenemos toda la bodega, tiene una cosechadora de agua, por ejemplo, durante las lluvias, todo el agua se cosecha, en las líneas hemos implementado también filtros para la circulación de agua y tratamiento de aguas, tenemos muchísima eficiencia. El tercer paso que nos toca cumplir es el tema energético, pero no lo podemos cumplir no porque nosotros no queramos, sino porque las leyes no nos dejan, es implementar energía solar. Lo queremos trabajar, nosotros somos una empresa de descendientes alemanes, mis abuelos son alemanes, y todas las políticas que tenemos son alemanes, o sea, son muy estrictos. Y con la cooperación alemana hicimos un trabajo de apoyo para justamente de paneles solares, pero generaríamos mucha electricidad y en Bolivia todavía no hay una ley que te permita que tú puedas generar tu propia energía y porque voy a generar mucha, entonces tendría que poner al sistema de todos. En otras partes la venden, tú vendes tu energía que tú generas. Es más, acá no hay esa ley, pero yo propuse ya, perfecto, la regalo, pero déjeme poner la energía y no se puede ni siquiera hacer eso porque la ley no te lo permite. Pero bueno, eso creemos que va a cambiar y ese sería el tercer paso que queremos implementar y seríamos una empresa netamente sustentable, ¿no? Actualmente nuestras exportaciones, nosotros realizamos muchas exportaciones al Reino Unido, nos convertimos en la bodega mayor exportadora de Bolivia y se fija mucho en el tema sustentable, ¿no? En sus países, ¿no? Y nosotros seguimos esa línea. En el tema de viñedos, sí es un problema. Antes era peor. Yo creo que más bien se mejoró muchísimo en los últimos 10 años. Te doy por un ejemplo. Antes, cuando yo llegué el año 2009, 2010, se hacían hasta 16 tratamientos fitosanitarios a la viña, que era una barbaridad, y aparte son carísimos, ¿no? Entonces, digamos, no, algo se tiene que trabajar, sí, todos están trabajando, creo que ya se aprendió a trabajar en el tema de prevención y no de curación, y eso era clave. Antes se tenía que esperar que se infecten para curar. En cambio, ahora se está trabajando entre 5 a 6 aplicaciones, que son ya muy tranquilas, y todos son productos biodegradables, con periodos de decadencia, y con eso creo que se mejoró bastante, creo que más de un 100% el tema de aplicaciones fitosanitarias. Es más, yo recuerdo una vez que mi cosecha que me tocó vivir en Mendoza, en séptima, llovió creo que 300 mililitros, algo así, y estaban escandalizados. Nos dijeron, ya perdimos la cosecha. Yo decía, en Bolivia llueve 900, 3 veces más, y podemos lidiar con ello, lo tratamos, ¿no? Pero sí se está trabajando muy bien y creo que ahora el tema de enseñar, de que sea más consciente en prevenir que curar, creo que ayuda muchísimo. Y otro tema de las ventajas del Valle de los Intis. El Valle de los Intis es un lugar muy seco. En el Valle de los Intis se necesita solamente entre 1 o 2 aplicaciones al año, que es increíble. Y el tema biodegradable, biodinámico o orgánico, es muy difícil trabajar acá orgánico, te diría, o sea, pero eso es una tendencia que en el tema científico hay mucha discrepancia, porque el tema, por ejemplo, no colocar azufre a un vino, ¿no? Cuando los mismos vinos, la naturaleza, las levaduras te producen azufre, ¿no? Entonces ahí viene una contradicción en el tema orgánico, en el tema enológico, por ejemplo, ¿no?
Entonces, es más, lo que sí se tiene que controlar es saber controlar los aditivos en diferentes momentos, cuándo hacerlos para bajar las mínimas cantidades y que tus azufres, por ejemplo, en el vino, que es muy común, que tienen elevadísimas concentraciones de azufre, no se te vuelven azufre total, sino sean libres. Entonces eso es netamente controlando con dosificaciones en el proceso de elaboración del vino. La Unión Europea para las exportaciones controla muchísimo eso, que tu azufre total no sea alto. Y creo que es netamente práctica, ¿no? Práctica y saber implementar los aditivos. Pero trabajar ¿Usted no siempre... tiene problema de hormiga en las ¿Perdón? viñas? ¿Problemas de hormiga en las viñas? Sí, sí, especialmente en viñedos nuevos. Especialmente en viñedos nuevos, recién plantados, Ese es el donde otro punto que atenta contra lo orgánico, ¿no? sí, eso es fregado, sí, las hormigas. Pero acá se trabaja, en realidad acá no se utiliza, por ejemplo, los campesinos van 200 metros a la redonda y queman los nidos. No se utiliza mucho veneno como tal, pero sí ayuda, te ayuda muchísimo el veneno en caso que lo utilices. Y otro tema que no se utiliza mucho todavía acá es justamente el glifosato, ¿no? Sí se lo está Claro. utilizando, pero te diría, comparando a otros países, las aplicaciones de glifosato acá son mínimas, porque se hace mucho trabajo todavía laboral en tierra, porque la mano de obra es barata, ¿no? Pero, Claro. pero sí, sí, se utiliza, pero no es tan masivo el uso de glifosato acá todavía en las viñas. Igual entiendo que muchas Si certificaciones no, habría que hacer orgánicas incluyen el caldo bordelés, incluyen también la incorporación de un montón, o sea, está también permitido, ¿no? Para los cultivos orgánicos. Eso. Claro. Una pregunta, ¿hay certificaciones en Bolivia orgánicas, digamos? ¿Se usan ese tipo de certificaciones para viñedos? Puedes obtener certificaciones internacionales. Como Bolivia, como una empresa boliviana como tal, creo que no. Pero sí tú puedes juntarte a una certificadora internacional que te haga un control de otro país, ¿no? Pero el tema sustentable igual, estamos haciendo con la certificadora internacional, ¿no? Bueno, no sé si quieren explicar algo Voy a bien contar una rápido. anécdota. Sí. No, una anécdota cortita. Estaba en la isla de Sicilia en una bodega y vio que andaban hormigas. Y le pregunté al enólogo y dice, no, no te preocupes, pues son carnívoras. O sea, tendríamos que traer esas hormigas que se alimentan de insectos. No te contó lo que me pasó a mí hace 2 años en Ribera del Duero. Fuimos a ver una bodega sustentable, justamente, porque estamos haciendo la implementación del código de sustentabilidad. ¿Y cómo se llama esta bodega? Pucha, es que ay, ya me olvidé el nombre, pero bueno, fuimos a una bodega que tenía el tema solar, que tenía su planta de tratamiento, entramos al viñedo y estaban quemando las ramas, ¿entiendes? Y digo, no puede ser, o sea, digo, no puede ser sustentable, estás quemándote todo el viñedo, ¿no? Que era una contaminación Claro. terrible, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, les explico un poco, ya para terminar, esta es nuestra bodega, acá conoció Jorge. Sí. Esta la zona se llama La Matara. Bueno, acá saca una foto, hace 2 años nevó por primera vez en la historia, nunca había nevado, y nevó, fue algo para nosotros increíble, y nevó por 3 días, y nunca antes había nevado, o sea, tenía que sacar la foto. Esa es la fachada de ingreso a la Claro. bodega. Esos son los tanques acá de fermentación, netamente son tanques de fermentación. Disculpame, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Con el tema, justo me llamó la atención el tema de la nevada. ¿Cuán favorable y cuán negativo fue para esa cosecha? positivo, fue muy positivo, muy positivo. Las nevadas en invierno son muy positivas, porque el tema hídrico te ayuda un montón a tener reservas hídricas para la primavera, ¿no? Nosotros tener un clima seco durante el invierno, necesitamos luego muchísima demanda, o sea, tenemos muchísima demanda hídrica en primavera, entonces todo el mundo se pelea por el agua. Entonces este año ayudó muchísimo la nevada porque la nieve va muy suavemente por el tema de los perfiles del suelo, entonces te ayuda muchísimo para cuando llega la primavera, ¿no? Ojalá nieve en invierno un mes, sería ideal, ¿no? Y te ayuda muchísimo, ¿no?
Bueno, volviendo un poco a las bodegas, bueno, son Salambique que escribió Jorge, les comentaba, son Salambiques de alta tecnología de platos burbujeantes, destilación discontinua. Esta es la herencia. Mucha gente me pregunta, ¿por qué el techo es tan alto? Y esto es muy importante, cuando vayan a una bodega, chequen eso. Cuando tú estás en plena vendimia y tienes más de 120 tanques fermentando, bueno, no necesariamente 120, pero tienes una cantidad de tanques fermentando, el CO2 es muy peligroso que se vaya a espacios confinados, ¿no? Y eso te puede causar un desmayo hasta la muerte. Cuando tú tienes el techo alto, todo el CO2 se te va arriba, porque es más pesado que el aire, pero más liviano que el aire. Entonces te va arriba, se te disminuye y bajas la probabilidad de espacios confinados casi al 0%. ¿No? Bueno, son los pocos, de unas 72 hectáreas tenemos nosotros como empresa. Tenemos 3 viñedos en el Valle de los Intis, que les comenté, y 3 viñedos en el Valle Central de Tarija. Aquí les voy a mostrar un poco la topografía de nuestros viñedos. Estos son viñedos en el Valle Central de Tarija. La foto de la izquierda es netamente Moscatel de Alejandría. A la derecha también es Moscatel. Ese otro viñedo es Funchuaico y este se llama Colo Norte. Son viñedos de la bodega, en la zona del Portillo. Bueno, tenemos varias líneas de productos, 2 líneas de Singanis, una línea de vinos y una línea de vinos espumantes. Y esta fue una explicación por cómo nace Santo Patrono. Les voy a comentar, no sé si Jorge, a ti te explicaron bien la historia de Santo Patrono. ¿Cómo nace? No recuerdo, creo que sí. Creo que sí, pero no lo recuerdo, sinceramente. En realidad, nosotros cuando comenzamos a construir la nueva bodega el año 2013, no estaba en nuestros planes elaborar una línea de vino, era netamente enfocarnos en Singani y en vinos espumantes. Y en la bodega que teníamos anteriormente, teníamos una cava donde se guardaban todos los objetos antiguos de la empresa, se guardaba equipos antiguos, documentos antiguos, Singanis antiguos, vinos antiguos, donde tenía mucho valor. Es más, se guardaba todos sus equipos, esas cosas, para hacer un museo. Y el 2014 hubo un atentado, alguien ingresó a la bodega, rompió el vidrio y lanzó fuego y se quemó. Vamos a contar un poco la historia, es parte de los bomberos, cómo fueron a quemarse la cava, pero el problema fue adentro. Todo se quemó y al lado el fuego fue tan fuerte que rompió la pared e ingresó a la zona, al área donde teníamos los tanques de Singani en almacenamiento y reposo. Y era el problema de que si un tanque explotaba el barrio, ¿no? Porque iban a explotar toda la bodega. Y algo realmente increíble pasó, que el fuego topó todo el techo, se cayó el techo, y los tanques, que son de 10.000 litros, estaban en reposo de Singani, el Singani comenzó a hervir, como si fuera agua. Y una bebida alcohólica o una solución, a partir de 16 grados de alcohol, no puede hervir, es directamente flamable. Entonces, acá tenemos 75 grados, esto va a explotar, pero como una refinería. Y algo increíble pasó, todos los tanques se prendieron con velas, eran velas gigantes con fuego. Increíble que el Singani hervían como fuera teteras. Y nunca explotaron. Después de 2 horas que los bomberos trataron de apagar el fuego, pudieron apagar. Y yo dije, esto es increíble, porque tú haces eso en un laboratorio y directamente explota, ¿no? Pero no explotó. Y cuando todo el personal de la empresa fue a limpiar el incendio, donde acá justamente aquí adentro, que es el revestido de piedra adentro, lo único que se encontró era un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Como pueden ver, está chamusqueado un poco. Es más, el marco es el original, lo único que se rompió fue el vidrio. Entonces, cuando encontramos el marco, todo se había quemado menos esto estaba en el suelo. Es más, ni siquiera sabíamos de cómo había estado ahí. Como era un objeto más antiguo, se lo puso en lugares donde guardaban las cosas antiguas. Y el personal de la empresa dijo, gracias a nuestro protector santo patrono, los tanques de Singani no explotaron. Y ahí en ese momento escuché eso y dije, no, acá tengo que lanzar una línea de vinos que se llame Santo Patrono, ¿no? Y bueno, aquí comienza la investigación de Marcelán, que es nuestro vino premium. Comenzamos a trabajar. Esta es la Marcelán, que se adapta muy bien. Esta es la Marcelán como es productora, cómo tienes que hacer el raleo. Ahora voy a mostrar fotos. Esta es la Marcelán, en los viñedos. Comenzamos las primeras plantaciones en los años 2005-2006, conjunto a las investigaciones para las variedades de vino espumante. El Santo Patrono es el ícono
de la bodega. El gran patrono, gran patrono. Santo patrono es la patrono. línea, exacto, y gran patrono es la... Correcto, Bueno, gran patrono fue descrito por la revista Decanter como el vino más misterioso. No lo he tomado, no pude tomarlo al final. Ahora, ya conmigo... Ya tengo la excusa para volver. Tengo la excusa para volver. Y bueno, ahora tenemos, bueno, la Marcelán de Gran Patrono viene de un viñedo del Valle de los Intis, que es acá, bueno, parte con era jovencito, que tiene 2.400 metros de altura y mitad del valle central del Tarija, ¿no? Aquí conocemos los raleos, esta es una clave muy importante en tema de manejo de viña, ¿no? Para elaborar vinos premium. Este momento es crítico cuando estás comenzando en Vero, bueno, ya estás en mitad en Vero. Como tú puedes ver, el racimo de la izquierda no está nada cerca en un desarrollo polifenólico que el otro racimo. Si tú lo dejas 2 días más, esto se parece casi igual, pero químicamente es muy distinto. Entonces, cuando llegas a este momento, es clave hacer un raleo para elaborar vinos. Normalmente, si tú quieres elaborar vinos de media gama, baja gama, los dejas todo, ¿no? Porque no te interesa tanta la calidad. Pero en este momento, esto es una gran foto que puedes sacar. Este es el momento y decimos, no, acá hay que hacer raleos. Entonces, ¿qué hacemos? Se saca esta producción. Como pueden ver, está en el suelo, ¿no? Obviamente, cuando comencé a hacer eso, el primer año, casi me matan, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Estás sacando la uva, ¿no? Pero obviamente es con otro tipo de enfoque, ¿no? Enfoques de vinos de calidad. Nosotros solamente hacemos producir la Marcelán para nuestro vino Gran Patrono entre 3.000 a 3.200 kilos por hectárea. Es bajísimo. ¿No? ¿No? Y aparte tiene varios chiches, ¿no? Hacemos selección de racimo, luego hacemos selección de granos, grano por grano se selecciona. Hacemos obviamente la fermentación en los tanques de vasijas ovoides, que lo llaman famosos huevos, ¿no? Luego hacemos, bueno, una guarda de 18 meses en barricas francesas de primer uso. Es un vino sin clarificar ni filtrar, tiene estiva mínimo de 9 meses, así se cosecha la Marcelán. Selección de racimos, previo a la selección de ¿Qué granos. grado alcohólico tiene el Gran Patrón? Perdón. ¿Perdón? ¿Qué grado alcohólico tiene el Gran Patrón? ¿El 14, Gran Patrón que tiene? ¿15 y algo? 14.5, 14.8, están siempre en ese rango, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los vinos de guarda, porque si no tienes buena acidez, el vino no te dura, ¿no? Y queremos que este vino nos dure por lo menos 10 años o 15 años. Como pueden ver, acá tenemos la selección de granos. Se hace selección grano por grano, ¿no? Es un trabajito bien laborioso. Bueno, estas son las vasijas ovoides. Bueno, aquí estoy yo cuando estaba haciendo una limpieza de barricas nuevas antes de ingresar el vino. Este tiene que ser hidratación. ¿Cuándo incorporaron los huevos? Los huevos ya hace 3 años, más o menos. Que mucha diferencia se encuentra, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado, ¿El tienes que saber clásico? utilizar los huevos. Sí, sí, tienes que saber utilizar. Te da vinos muy complejos, pero hay que saber el tiempo, la temperatura de ingreso del mosto, porque es una fermentación cinética. La ventaja de los huevos hacer ovoides, que estás en constante contacto del jugo con el ollejo, ¿no? Entonces, tu ollejo tiene que ser sumamente limpio, no puedes tener muchas... ¿cómo se dice? Los stems, las ramitas, porque eso puede generar aromas Sí. muy verdosos. Entonces, bueno, ¿Son huevos, perdón, huevo desnudo o con pintura? No, desnudos, no desnudos. Los huevos se Ya, tienen que ser desnudo. netamente con ácido tartárico, ¿no? O sea, se los tiene Por que eso, pero revestir los con ácido tratás con tartárico. tartárico. Ácido tartárico, sí, sí o sí. Es impresionante, pones el ácido tartárico ¿Tienes antes y es como estaría O si no, la quemándose. acidez propia no lo ataca. ¿Cómo, perdón? Claro. Que si no le hace tratamiento, la acidez propia del vino los ataca al cemento. Lo destroza, Sí, se lo come. se lo come, sí, sí, sí. impresionante? ¿Viste ¿Las el huevo? fermentaciones se hacen con racimos enteros? No, con granos enteros, granos enteros. Y hay que evitar que se tenga muchos stems porque la Ah, fermentación es tan rápida que tienes sí, muchísima extracción. bien. Entonces tienes que evitar que extraer los sesquiterpenos, son variedades más que todo verdosas, ¿no?
Bueno, tienes también una ventaja la microoxigenación, controla la temperatura, la mayor extracción. ¿Ves? La forma Boyle permite que el vino presente un efecto físico-químico consistente, generado por el vórtice de corriente líquido, potencia la extracción de colores y aromas de la fruta, brindando gran complejidad. Acá nuestra cava, acá, bueno, esta es un poco espumante, ya que están las barricas francesas de primer uso. Solamente elaboramos 2.300 a 3.000 botellas año de Gran Patrono. Acá tenemos la cava también de Gran Patrono. Bueno, las características de Marcelán, si quieren aprender un poco la Marcelán, es una variedad muy interesante que está adaptando muy bien a la altura, muy complejo, equilibrado, muchísimo cuerpo, tiene muy lindo color, es sumamente complejo, tiene unos taninos sumamente agradables, tiene muy buen potencial de alejamiento porque tiene muy buena acidez, ¿no? Y muchos aromas, es muy complejo, la verdad. Bueno, las opiniones de este vino internacionales: es un vino misterioso, con una nariz oscura de frutas negras concentradas, humo de pólvora y especies, una textura muy carnosa. Bueno, acá tenemos Master Wine. Gran Patrono tiene el perfume de jazmín dulce, cerezas, cassis y almendras, evoca muy buena estructura, excelente fruta de mora, tostados. Son más que todo, para darles una idea del potencial que puede tener los vinos de esta variedad. Y algo que me interesó mucho fue el Lorenzo Sonin. Lorenzo Sonin es el enólogo y propietario de Sonin Wineries, que es posiblemente el holding group más grande de Italia, de bodegas. Probó Gran Patrono y se quedó fascinado, ¿no? Y se contactó con nosotros directamente porque él dijo que no es fácil encontrar un vino elaborado con Marcelán y más difícil encontrar un vino tan seductor y atemperado del territorio andino. La riqueza de texturas y el bouquet producen una larga sucesión de frutas negras con sabores de especies exóticas y tabaco. También se siente un toque de moca, chocolate y coco. Promete mejorar a medida que pasen los años, ¿no? Eso realmente fue una opinión muy interesante para nosotros. ¿Coco, porque le ponen alguna barrica americana por lo del coco o aparece solo? No, es netamente francesa. Es netamente francesa. Aparece solo el coco, digamos. La aparece solo, no viene. No es barrica. No es barrica americana, que justamente la americana sí tiene potencia de producir notas de coco, ¿no? Y bueno, acá International Wine Spirit Competition, un nuevo descubrimiento. Gran Patrono Marcelán es un vino muy complejo y entretenido, en el cual sobresalen frutos negros, tomates hidratados, paprika ahumada con mucha vainilla, ¿no? Y bueno, este es el vino de Marcelán que te falta Tostado probar, medio, la rica. ¿no? Este acá te falta, ¿no? Sí, ya lo vamos a ir a probar. Podemos hacer un buen disco allá. Hacemos un disco, una comida al disco y maridamos. Adelante. Bueno, todos están invitados, cuando puedan venir a Bolivia, adelante, la bodega está abierta. Mirá que vamos, Franz, ¿no? Nos invitas y vamos. El mundo vitivinícola es tan pequeño que en cierto momento te llegas a conocer a todos. Me llamó mucho la atención Terminaron las en la características de los críticos internacionales, que pusieron dos críticos internacionales, seductora y sexy. Sí, la verdad que es un vino bien exótico. Y la verdad que el Marcelán tiene una nota que a mí me llama mucho la atención, que es una nota típico a pino, a eucalipto, que es muy marcada en esta variedad. Y comencé a investigar, ¿no? ¿Qué puede ser esa tipicidad? Y encontré que es un compuesto que se llama cineol. Cineol también es un terpeno que no se encuentra en muchas variedades de uva, pero sí se encuentra en la Marcelán. Es muy interesante porque te da esas notas sutiles como a pino, como eucalipto, que realmente le da una tipicidad que la El hace cineol, única, ¿no? perdóname que me meta en la parte farmacéutica, que es lo mío. El cineol es el eucaliptol, o sea, del eucalipto. Claro, Muy especial. claro, en los vinos le llaman cineol. Y viene, y no se produce en muchas variedades de uva, ¿no? Y en la Marcelán sí lo produce y parece que su umbral de percepción es sumamente bajo, porque se lo siente. Lo interesante de Bueno. Marcelán es que, a pesar que es hija de Cabernet Sauvignon, no se siente las piracinas, ¿no? Las piracinas que también tienen un umbral de detección sumamente bajo, que puede ser contraproducente si uno no lo sabe controlar. En la Marcelán no lo encuentras. Entonces creo que es una ventaja, ¿no? Porque encuentras todos los aromas frutados, ese toque a cineol, eucalipto, pino, que realmente es muy interesante, ¿no? Exótico y misterioso, como lo llama Decanter. Claro.
Claro, eso te iba a preguntar porque justamente el compuesto este aromático, el eucalipto, se asocia mucho al Cabernet Sauvignon. Es algo que sutilmente generalmente se encuentra, ¿no? Cuando hay eucaliptus, posiblemente estamos hablando de un Cabernet Sauvignon. Correcto. Y bueno, en Cabernet Sauvignon tienes las piracinas, ¿no? La metoxipiracina, que es Así. sumamente abrumadora cuando no se la sabe controlar. Y eso más que todo viene del viñedo, sabe controlar el manejo del viñedo. Pero el cineol realmente es algo muy típico de la Marcelana, que realmente me llamó mucho la atención, porque desde que comenzamos a elaborar con nuestro equipo, éramos a ver qué es esto, qué es esto, qué es esto, ¿no? Y comenzamos a averiguar y no todas las variedades tienen. Sí sé que la Carmenere, por ejemplo, puede sí tener un poquito de cineol, y la Carmen está muy relacionada a Cabernet Sauvignon también, ¿no? Sí, 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 muy, Pero es balsámico. He tomado unos carmeneres muy balsámicos. Bien marcado el cineol, sí, sí. Es Chilenos, ¿eh? un, es un muy buen dato también para el entrenamiento de la cata, saber que si de repente nos encontramos ante un vino y que no tiene compuestos piracínicos detectables, pero sí tiene eucaliptus en una fase de entrenamiento para saber que estamos ante un marcelano, ¿no? hasta el Marcelano, una Carmenere, puede Pero la ser, claro. Carmener tiene Carmener, piracínicos, con claros. Sí, sí, Carmener tiene correcto. como mucho eso sí, piracínico. eso sí, es Correcto. verdad. No, es Es muy verdad. interesante, todavía hay Sí, muchas sí. cosas. Y otra variedad muy interesante es la Calado, que se está trabajando muy bien acá, que es justamente también Malbec con garnacha, ¿no? Que está mostrando un potencial tremendo. Y bueno, yo creo que en los próximos años vamos a tener muy lindas sorpresas. Yo quiero hacer una Acá creo consulta. que hay una sola bodega que produce calado. Sí, sí, dale, Constanza. Buenas noches. No, te quería preguntar justamente, ¿el Marcelán es un tipo de uva o es un corte de dos uvas? Es un tipo de uva. Fue Ok. justamente, no descubierta, se la realizó. En realidad, el INTA francés en 1961, ¿no? Es un cruce entre Cabernet Sauvignon y Garnacha. Está bien. ¿Y esos vinos se consiguen en Argentina? Mira, tengo un amigo que es que vende vinos en Argentina, se llama una cava de Guarda, no sé si lo conoces, Jorge, pero trabaja con vinos premium en Buenos Aires, que está desesperado que le envíe Gran Patrono y Altiplano, que es el vino que exportamos. Pero lamentablemente por la pandemia no podemos exportarlo todavía. Eh, pero sí, yo creo que pronto va a estar en esta tienda que se llama De Guarda, en Buenos Aires. Después ¿Y el me pasás Singani? los datos y nosotros lo difundimos. Claro que sí, es buen contacto, es muy buena persona además. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Y el Interesante. ¿Están Singani en se el en el consigue? microcentro? ¿Perdón? No, pero creo que Constanza preguntó si también manda portaza el Singani. Sí, sí, el Singani exportamos a varios países. Exportamos a Japón, a China, a México, a Estados Unidos, a Alemania, a Suiza. Es más, el mercado que más está creciendo con Singani es Japón. Estamos enviando la próxima semana herencia para los Juegos Olímpicos. Y bueno, sí, estamos creciendo de a poco con el Singani. Lo que pasa es que el Singani es una categoría nueva, nadie lo conoce. Entonces es un trabajo que se tiene que ir de a Claro. poco, ¿no? Trabajando, pero sí, la persona que lo prueba se queda Claro, encantada. lo más El conocido es la valor, grapa. Lo más conocido es la grapa. Claro, la grapa es de ollejos, ¿no? Es la destilación de los azúcares residuales de los ollejos. Sí, sí, Eh, claro, en cambio, el claro. Singani es un alcohol vínico mucho más limpio, ¿no? el valor de herencia, por ejemplo, en mercados extranjeros, ¿cuál sería? A En ver, dólares. precio FOB son $35 la herencia, ¿no? Y afuera debe estar, no sé, todavía no, pero yo creo que va a estar unos $60, $70. Pero un ejemplo, el Singani doble oro, los parrales doble oro que nosotros exportamos a China, lo exportamos perdón, a $10. En China lo venden a $80, ¿no? Entonces muchas veces Ah, sube muchísimo, sí, bastante. no, y si viene a Argentina, no quiero ni pensar. Con los impuestos aduaneros. A Argentina, Sí. y bueno, esperamos que ya mejore Argentina la moneda, ¿no? Porque está devaluada totalmente.
Bueno, Sí, es nuestra historia. A nosotros nos está matando eso porque eso perjudica con el tema de contrabando, ¿no? prefiero Claro. la tomar. En un momento era al revés, y ahora... Está tan barato la Argentina que es más, comenzó a haber contrabando de papa, o sea, a ese extremo, ni siquiera de productos de valor agregado, o sea, hay contrabando hasta de cebolla y de papa de Argentina hacia Bolivia, Seguro. es terrible, para que vean la diferencia de que les dan los márgenes. Primera vez Bueno, que fui a Bolivia hace 16 años, ponía un peso argentino, me daban 2 pesos bolivianos. Ahora necesito 20 pesos argentinos por un boliviano. sí, seguramente, sí. Bueno, esperamos que mejore la situación allá. Porque Argentina tiene todo para ser un gran país, la verdad, tiene todo. Tiene consumismo, tiene cultura, creo que lo único que le perjudica son los políticos, Sin duda. ¿no? Sin Pero duda. bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, una duda, con gusto. Hay un pente que es de Tucumán que me gustaría escucharle la voz, que se llama Javier. Acá estamos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal el grupo? ¿Cómo andas? Fran, un placer ¿Alguna pregunta, escucharte. Javier? Hola Jorge, ¿cómo andas? Fran, Muy un bien. placer escucharte. Los contenidos, los datos, la información que has volcado está fabulosa. Es exquisita, la verdad. Sobre el Singani quedé enamorado una vez que lo probé, me pareció algo fantástico. Pero déjame antes de hacerte una pregunta, ya que estamos acá aflojando con el tema de los conceptos, quiero ir a algo más folclórico, cultural, en la duda que yo tengo. Y agradecerle a la Asociación Civil de Sommelier que me ha invitado, Paula, Jorge como representantes, y a Emir que me mandó el enlace para que me pueda sumar. Pero luego de la parte protocolar y agradecimientos, preguntarte lo siguiente sobre el Singani. Hay una bebida cultural ahí, que allá por fines del siglo XIX, por culpa de los británicos, bajo el nombre de Short Flight, ellos, luego ustedes ahí en Bolivia, lo convirtieron a otro nombre, lo castellanizaron, lo llevaron a otro nombre más cultural y popular. Es una combinación del Singani con otra bebida. Yo quiero, porque después que lo probé, busqué información en distintos lugares y hay distintas cosas que se dicen. Entonces, ¿cómo no aprovechar que estás vos ahí y que seguramente puedes llegar a tener la verdad, como decimos acá, la verdad de la milanesa, sobre el tema de esa bebida llamada chuflay? Correcto, correcto. Sí, mira, hay varias versiones, como también hay varias versiones de nombre Singani, ¿no? Justamente hay dos, pero comencemos con el nombre Singani. Que me involucré mucho para justamente escribir mi tesis, ¿no? Para hacer el primer estudio científico de Singani tenía que explicar la historia del Singani. Hay solamente dos datos históricos, se podría decir, del nombre Singani. Singani de un lugar en Potosí, que era una finca, que se llamaba justamente Sincani, y ahí viene el nombre. Y viene también de una, no solamente de una finca, que viene de otro lugar que era justamente el Valle del Sinti, cerca, en Chuquisaca, en San Lucas, que venía de unas plantas de tipo altiplánica, se llama Sincani igual. Entonces no se sabe exactamente cómo viene, pero viene de esas zonas, tanto de Potosí o de Chuquisaca, el nombre Singani, ya sea por el nombre de una hacienda o por el nombre de una planta o algo que estaba cerca ahí. Pero de todos modos, la palabra gani, hay muchas palabras en quechua que están con terminaciones en gani. Entonces se puede ver que viene una relación como que un nombre autóctono de las zonas, tanto de Potosí y de Chuquisaca. Está en controversia cómo nace la palabra Singani, ¿no? Pero sí se sabe que nace durante la colonia. En el tema de chuflay, que es la bebida más típica de consumo de Singani, que se utiliza más que todo ginger ale, que es una gaseosa más neutra que no tiene tanta azúcar, o también se la consume mucho con Sprite. Justamente cuando se estaba construyendo la vía ferroviaria La Paz Arica, o Potosí Arica, de esas zonas, creo que era La Paz Arica, era justamente construida por británicos. Y ellos estaban acostumbrados a tomar gin, ¿no? Y la historia que más se acerca al tema de chuflay es muy similar, no tanto como short fly, porque ellos decían, toman short fly porque querían tomar como si se llama un caja, algo seco, que era un gin, pero no tenían gin, ¿no? Consiguieron Singani que había en esas zonas.
Pero en realidad hay otra historia que más que short flight, que es el pequeño viaje que ellos hacían en tren, es que cuando ellos mezclaban el Singani con ginger ale, porque ellos mezclaban el ginger ale con gin, con ginebra, pero no había ginebra, se acercaban las moscas, probablemente por el azúcar. Y los gringos o los británicos decían, two fly, afuera mosca, digamos, ¿no? Two fly. Entonces, esa es la otra versión, como se manejan las dos versiones de short fly y de directamente two fly, como espantando a la mosca que se acercaba por el azúcar del ginger ale, y lo mezclaban en ese viaje de tren que hacían los británicos cuando construían, ¿no? la vía ferroviaria. Pero no se sabe exactamente cuál es la versión. Sí, hay oficial. muchas versiones. Buscando en bibliografías hay muchas. Entonces, Pero por eso, bueno, bueno, apuntábamos a preguntarte. lo bueno del Singani, a mí personalmente, al ser un alcohol vínico, es tan diverso y tan amigable, y que el Singani puede quedar bien con todo. Lo puedes tomar puro, lo puedes mezclar con lo que sea. Es un trago muy diverso. Y eso también yo creo que el éxito que está teniendo Singani en varios bares en Japón, en Estados Unidos, que para un bartender, por ejemplo, que quiere más practicidad, para elaborarte una caipirinha necesita cachaza, una margarita necesita tequila, para tal cosa necesita otra trago. En cambio, tú mezclas todo con Singani, al hacer un alcohol vínico que tiene cuerpo, queda espectacular con todo. Yo creo que la diversidad de Singani es una de sus mayores cualidades, ¿no? No solamente para mezclar con ginger ale o Sprite. Perfecto. Qué Muchas rico. gracias, Fran. Riquísimo el Singani, la verdad. Bueno, Muy bueno, muy bueno. los espero en Tarija. Gracias, Javier, por tu aporte. Ah, eso sí, ahí cometió un grave error, Fran, recién dijo, están todos invitados a Bolivia, y él no sabe lo mal que hacen invitar a un tucumano, porque la gente no sabe que a los tucumanos no hay que invitarlo así nomás, porque te caen, te caen. Aparte está cerca. Al tucumano hay que echarlo al tucumano. No, Hay que echarlo al tucumano. Que Se Tucumán complica la salida, se complica, hermano. estás a 9 horas de Tarija en auto. Gracias, Sí. Fran. Gracias, No, chicos. Franz, Javier es administrador de una página que se llama De Vinos y Momentos. ¿Cuántos seguidores tenés en este momento en tu página? Bueno, ahora estamos en 5.000 porque hemos decidido quedarnos en 5.000 nada más, porque después se hace poco manejable la página. Entonces vamos a tratar de hacer que la gente que esté, la que más participe, haya un buen movimiento de la gente que está. Así que vamos a quedarnos en 5.000. Bueno. Pocos pero bueno. Y vamos a buscar eso, vamos a ver qué sale. Por lo pronto, mientras que sirva para que nos juntemos a tomar. Vamos a buscar los buenos. ¿Ah? Y sí. Si ya malos somos muchos, entonces hay que buscar lo bueno. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Lo liberamos, ¿Usted, señora entonces. Señora No, presidenta. yo quiero ir a Tarija ahora. Quiero ir a Tarija y quiero tomar Singani ya, pero no puedo tomar Singani ya, así que me voy a tener que arrepentir. Y el día que veas el Hotel Los Parrales te morís. ¿Terminaste la nueva parte? Estamos Franz? por inaugurar justamente en 2 semanas. Qué bueno. Espectacular. Alcancé a ver la construcción de la segunda parte. Sí. Es una maravilla. No, gracias, Jorge, gracias. Bueno. Hay que organizar algo desde la AXA, algún viaje. Un viaje de estudio. Sí. No, bienvenidos. ¿Redondeás entonces vos, Paula? Redondeo agradeciéndole enormemente a Franz. La verdad que una de las primeras cosas que hemos dicho es impresionante todo lo que ha hecho a su corta edad. Es joven, Franz. Me siento halagado por eso. Es joven, es impresionante tu currículum, es impresionante en todas las instancias en que has participado, tus motivaciones, trabajas vinos tranquilos, trabajas Singani, trabajas espumantes, trabajaste afuera. Bueno, agradecerte participar y darnos una mano en las actividades académicas de la AXBA. Te esperamos acá en Argentina cuando quieras, y cuando quieras también organizar cualquier tipo de evento para promocionar todos los productos de la bodega. Obviamente estamos a disposición, y creo que nos quedamos con ganas todos, ¿no? de probar esos vinos, de probar ese Singani, de probar incluso los espumantes, de probar todo. Así que bueno, gracias.
gracias y más gracias a todos los que estuvieron acá también. Sabemos que es viernes y que es complicado para algunos todavía sostenerse con una pantalla. Les agradecemos la participación. Mañana a las 2 de la tarde tenemos desde España también una clase magistral sobre aceite de oliva, la variedad empeltre, que es muy específica también, así que los esperamos a todos y a todas. Y bueno, gracias nuevamente. Bueno, Franz, no voy a repetir lo que ella dijo y espero verte en Bolivia la próxima vez. Perfecto, Jorge. Sí probamos los vinos que quedan pendientes. Sí, señor, sí, señor. Un Bueno, gran muchas abrazo. gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Paula. Gracias a todos los presentes. Un placer. Y bueno, cuando estén en Bolivia me avisan. Yo feliz de recibirlos en la bodega. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Nos Buenas vemos. noches. Chao. Gracias.